Cuenta la leyenda, enfocada en China durante la dinastía Han, que el emperador de Jade convocó a todos los animales para darle inicio a la carrera que iba a decidir el orden de los signos del zodiaco. Esta carrera la ganó la rata que se subió al lomo del buey y saltó en la recta final para ganar. Peste negra, esa enfermedad que uno escucha y piensa en, ratas, o quizás en otra cosa. Depende de qué tanto le sabes. ¿Y cómo se genera una enfermedad? ¡Cállate! Oh. Buena pregunta. La enfermedad tiene diversas explicaciones en cuanto a su origen, desde males atribuidos a los miasmas, y en esa época, que por cierto fue en el siglo XIV, entre 1346 y 1347, se llegó hasta creer que la peste tenía origen astrológico geológico, así bien dado. La plaga tiene origen en Asia. La razón de por qué se extendió en Europa era por sus pésimas condiciones higiénicas, sumada a la mala alimentación. No sabía que predijeron el futuro alimenticio de Estados Unidos. Y para rematar, esta pandemia fue considerado un castigo divino enviado por Dios para castigar los pecados de los hombres, típico del siglo XIV. Además, la peste negra no era como un europeo promedio, o sea, clasista, porque esta atacaba a tanto pobres y ricos. La peste tenía origen de la bacteria Yersinia pestis, porque afectaba a las ratas negras y otros roedores, y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales. En especial las pulgas, Xenopsila cheopsis. Ya. ¿Pero qué fue? No, eso no. Imagínate que tengan una rata. Esta era mi idea, Creí que le iba a ganar. Imagina que te volvió una rata. Todo esto se trata de una zoonosis. La bacteria culpable rondaba por los hogares durante un periodo de 16-23 días antes de que se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Te voy diciendo de ya que lo dije como el pico. Y bueno, básicamente se llegó a alcanzar un 60 y 65% de mortalidad. Y menos mal ahí no estaba la tecnología de ahora. Imagínate que se les corte la luz un rato y de la nada quede tremendo desastre por 6 horas. Y bueno, finalmente la peste negra se logró regular con las medidas sanitarias adecuadas y distanciamiento social. Actualmente no es como que la enfermedad haya dejado de existir, pero con las medidas que se tomaron se redujo significativamente. Actualmente solamente afecta como aproximadamente a 3.000 personas al año mundialmente, lo cual es muy malo porque en el mundo, ¿cuántas personas somos? Somos como, ¿cuántos somos? 30. ¿Y cómo llegó a Chile? ¿Qué te pasa, weón? Pero fue entonces que el diablo sumó 2 más 2 y dijo, oye, si la peste negra es tan buena, ¿por qué no hacemos la peste negra 2? Así que en 1907 y 1916, la enfermedad reapareció en la ciudad de Santiago, Viña del Mar y Arica. ¿Sabéis qué?
Se me hace raro que no haya aparecido en tales cagüeón. ¿Y cómo se trató la peste? En su tiempo, con las medidas de sanitización gracias al descubrimiento de que las pulgas de las ratas provocó todo eso, y la mencionada mala higiene, nunca se encontró una cura, y las que existían eran espirituales o supersticiosas. ¿Y cómo se lograba identificar? Por los casos sospechosos. ¿Actualmente cómo se trata? Tipo, ¿hay medicamentos? De hecho, hay antibióticos destinados a su tratamiento, tales como ciprofloxacino, levofloxacino, no sé cómo se dice. Nombres raros, pero ya va. Ya me confundí cómo se dicen, si no fuesen por las primeras 4 o 5 letras. Sin duda, la peste negra es una de las enfermedades que marcó a toda la historia. No es solo un recordatorio de cómo evoluciona la medicina, sino también un recordatorio de lo frágiles y vulnerables que podemos llegar a ser nosotros los humanos, humanistas, comunistas. Hemos visto cómo un simple virus que a través de una rata dejó en jaque a toda Europa. Y que bueno, también vimos sus orígenes, síntomas, historia, tratamiento y mucho más. Sin duda, es un tema realmente interesante, que sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Damn. A finales de 1403, la peste negra llegó a Valparaíso confirmada como bacteria, lógicamente, por Marmeto Cavie Calvo, y posteriormente controlada nuevamente por el Dr. Río, evitándose una propagación en la ciudad y en Santiago. Y como último reporte de esta enfermedad en Chile, corresponde a un caso de peste bubónica de la forma Septicemio en 1941, comunicado a la Sociedad Médica de Santiago. 41. Un dato que se nos escapaba es que en ese entonces quienes acudían como médicos a atender a los enfermos usaban otro tipo de ropaje, el cual era un abrigo revestido de ceras aromáticas, calzones dentro de las botas, una forma interesante de protegerse, y una camisa dentro de los pantalones. También utilizaban unos guantes y sombreros de piel de cabra, aunque el mejor ejemplo de cómo se vestían era el SCP-049 de Containment Breach, y también de ejemplo el Doctor de la Peste del Lobotomy Corporation. Utilizaban una máscara con nariz de 15 centímetros, pareciendo como una máscara de cuerpo, ahí, por el pico alargado. Y los médicos llenaban la nariz de la máscara, o sea, hasta la puntita, con perfume, y obviamente esta tenía dos agujeros en cada lado de las fosas nasales, suficiente para transportar en el aire que se respiraba. Y bueno, finalmente la peste negra se logró regular con las medidas sanitarias adecuadas y distanciamiento social. ¿Quién diría que una pulga iba a provocar todo este desastre? ¿Verdad, Román? ¿Román? Yo creo que se murió. Nah, yo creo que está bien. Era al revés, weón. Hasta que son huevos. Creo que se murió. Esta joya, yo lo veo joya, ¿verdad, Román? A ver. Ya. Vete al lado. Ya. Ya, dilo. ¿Y cómo llegó a Chile? ¿Qué te pasa, weón? O quizá otra cosa, no sé. Depende cómo estés informado. Esa enfermedad que uno escucha y piensa,
Sí, ya voy, profesor. Bueno, Buena pregunta. La enfermedad de... Esta joya, yo lo veo joya, ¿verdad, Roma? Ya. ¿qué dijo terminar? No me equivoco. Dice... Esto. Desde males atribuidos a los miasmas y, por ejemplo, como en esa época... Si llegó hasta creer que la peste tenía origen astrológico. Que por cierto fue en el siglo XIV, entre los años 1346 y 1347. Ya, ya. Hola, Adrián. Pulsa Goblo, mi rey. Ya. Guillermo. Adrián. Creí que le iba a ganar. Me imagino que te volvió una rata.